Hola queridos amigos de Periodismo Libre, hoy nos encontramos en la capital de la República, estamos aquí en la plazoleta de la Universidad del Rosario y vamos a hablar con un hombre que se ha caracterizado por dedicar su vida a la defensa de los derechos humanos. Se trata del doctor en Derecho y destacado analista de la política colombiana y también de la política internacional, Luis Carlos Domínguez. Muy buenas tardes, profesor Domínguez, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Alfonso, gracias, buenas tardes. Ustedes han venido desarrollando una serie de estudios muy importantes en diferentes escenarios académicos aquí en la capital de la República a propósito de la existencia de los acuerdos de paz y de todo lo que los circunda. Por ejemplo, recientemente Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista, presentó un informe sobre la incidencia tan negativa del anticomunismo en Colombia ante la Comisión de la Verdad. ¿Cómo analiza usted ese informe que se ha presentado y esa política anticomunista en nuestro país que ha sido prácticamente una política de Estado? Bueno, sí, Luis Alfonso, efectivamente, como usted dice, hace 3 días hubo algo muy importante, que fue la presentación que hizo el antropólogo y camarada y doctor Jaime Caicedo ante la Comisión de la Verdad presidida por el padre Francisco de Rú, donde da la versión histórica y real por demás sobre cómo en Colombia ha habido una doctrina de Estado anticomunista de más de 100 años y que ha generado muchísima muerte, persecución y tortura. Esto para que la Comisión de la Verdad lo examine y lo estudie en el marco de su mandato sobre determinar la verdad de un lado y de otro de lo que pasó en el largo conflicto colombiano. Pero los estudios continúan, es decir, después de la presentación de este informe de Jaime Caicedo, otras personas y sobre todo otros analistas y estudiosos pues han venido profundizando sobre ese fenómeno, porque se creen en algunos sectores que consumen el discurso hegemónico imperante, se cree que aquí lo que ocurre son algunos brotes o algunas manzanas podridas, como se dice, que vulneran los derechos humanos y atacan defensores de esos derechos humanos y atacan líderes sociales. Pero hay otros analistas muy serios y muy dedicados a la investigación que encuentran que esto obedece a toda una política estatal en el marco de la defensa, de la preservación y de la conservación de un sistema sociopolítico existente. Usted hace parte de esos estudiosos. Coméntenos acerca de lo que han venido estudiando. Sí, Luis Alfonso, es muy cierto y es muy importante esto que estás anunciando, que creo que es una primicia nacional porque no ha salido a la luz pública. Y es que hay un grupo de investigadores y un grupo de estudiosos, de intelectuales y militantes también del Partido Comunista fundamentalmente, liderados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, del cual me honro de ser parte, que estamos haciendo un trabajo arduo y exhaustivo en lo posible de cómo en Colombia durante más de 100 años, diga usted fácilmente 120, 140 años, antes de la existencia del Partido Comunista y antes de la existencia de la Revolución de Octubre, antes de la existencia de la Unión Soviética, ha habido una doctrina anticomunista feroz que se ha materializado en datos muy concretos y muy puntuales, en leyes, en decretos, en reformas constitucionales como la que hizo Rojas Pinilla, decretando que el comunismo era un delito, y luego el decreto reglamentario de ese acto legislativo que estableció penas y justicia penal militar para quien participara en cualquier actividad de índole comunista. Pero no solamente es de Rojas Pinilla, eso viene de atrás de Carlos Holguín, de la Ley de los Caballos en 1888, eso viene de Miguel Abadía Méndez en 1926, eso incluye a Olaya Herrera, eso viene del gobierno de Ospina Pérez, eso tuvo repercusiones en el gobierno de Laureano Gómez, eso en el gobierno de Guillermo León Valencia. Hay muchísima normativa, como el de Carlos Lleras Restrepo, de legislación. Además, declaraciones de ministros, declaraciones gubernamentales, declaraciones de gremios, porque era una política de establecimiento, no solamente de gobierno ni de un partido, era el establecimiento todo. Entonces eran los militares, los gremios, la Iglesia Católica, los partidos liberal y conservador, el Parlamento de todos estos 140 años, donde ha habido innúmeras manifestaciones de persecución,
o abierta con nombre propio o ya un poquito más disfrazada la palabra, pero contra el comunismo, y eso ha generado mucha muerte, mucha tortura, mucha desaparición, muchos exiliados, y eso es lo que se pretende poner en conocimiento de la JEP para que asuma el caso anticomunismo en Colombia, un genocidio que no termina, lo asuma como uno de los casos gruesos, grandes, a estudiar dentro del mandato de la JEP. Y uno de los climas de esa política anticomunista pues fue sin duda lo ocurrido durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que incluso llegó al extremo de declarar proscrito y legalizar al Partido Comunista. Sí, sí, muy cierto, pero lo increíble es esto, que después de la dictadura de Rojas Pinilla, eso fue aprobado por una Asamblea Nacional Constituyente que estaba integrada por los partidos liberal y conservador, ¿no? Y después el decreto que reglamentó eso, dando qué pena y qué justicia penal militar le correspondía y qué actividades eran comunistas, esa fue aprobada por los partidos liberal y conservador con el aplauso alborozado de la prensa liberal y conservadora, ¿no? Pero después el gobierno de de Alberto Lleras Camargo, de Carlos Lleras Restrepo y de Guillermo León Valencia recogieron muchas de esas normas. Claro, no podía tener ya el nombre expreso de criminalizar el comunismo, porque eso no cabía dentro del régimen constitucional de derecho que se suponía que era Colombia. Pero sí, por ejemplo, el Frente Nacional proscribía de cualquier cargo público o posibilidad parlamentaria o ocupar cualquier magistratura o dignidad del Estado a los comunistas. Y bajo el nombre ya, no de comunistas, pero sí de que les atenten contra el orden público, frases más eufemismos para decir lo mismo, los gobiernos del Frente Nacional, liberales y conservadores, recogieron muy buena parte de la legislación de Rojas contra el comunismo. Todo esto debe hacer parte de una gran reconstrucción histórica, porque recordemos que en la época de los años 70 y 80 pues hubo una ofensiva criminal contra todo lo que se le tildaba de comunista, una gran ofensiva criminal, por ejemplo, contra la Unión Patriótica. Ese estudio que están realizando incluye ese esfuerzo de reconstrucción con todos estos datos y con todas estas biografías, estas historias de vida, estos testimonios. Sí, Luis Alfonso, efectivamente, lo que se está preparando por el grupo de investigadores en los cuales hago parte es un documento muy completo, muy documentado, muy soportado históricamente, tanto en la parte legislativa y normativa como en la parte de declaraciones, los manuales de guerra del ejército, las instrucciones del Ministerio de Defensa a sus comandos, el Estatuto Orgánico de Defensa que hizo el presidente Guillermo León Valencia y luego aprobó mediante ley de la República en el gobierno de Lleras Restrepo, el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, el Estatuto de Defensa de la Democracia, de Defensa de la Justicia, toda esa cantidad de normas más contemporáneas, pero además para demostrar que es una cosa sistemática, global, de todo el establecimiento y con una dirección claramente contra el comunismo. Pero lo que dice es muy fundamental en el soportar esto. Se traen los nombres, los concejales como de Puerto Parra, de Cimitarra, de Puerto Berrío, de Puerto Wilches, de Puerto Boyacá, concejales que eran sacados de sesiones del Consejo por el ejército y los asesinaban y no pasaba nada. Y esto estamos hablando no de Rojas Pinilla, estamos hablando de gobiernos de Andrés Pastrana, de Misael Pastrana, de Guillermo León Valencia, de Carlos Lleras Restrepo, o sea, se supone que en plena democracia. Y están documentados nombres de dirigentes del Partido Comunista, del Comité Central del Partido Comunista, de directores regionales, de senadores, representantes y concejales de los municipios que eran asesinados abiertamente, sin que eso tuviera ningún reproche. El concejal Darío Arango, por ejemplo, no recuerdo si es Cimitarra o Puerto Parra, y muchos que asesinar comunistas es considerado como un hecho de guerra normal de la confrontación militar, pero estos eran civiles desarmados, ¿no? Es decir que estamos también en el camino del análisis histórico y de la explicación veraz de lo que ha venido ocurriendo con tantos crímenes de líderes políticos, no solamente comunistas, de líderes sociales, alternativos, de líderes populares en diferentes regiones del país, que son presentados como hechos aislados, pero que en realidad obedecen a una matriz
de represión, de coerción y prácticamente como una especie de política de cortar de raíz la influencia de quienes tengan una ideología distinta, que luchen por un país distinto. Más o menos ese sería el enfoque de este estudio. Ese es el enfoque, yendo a cosas tan claras, tan documentadas y tan en la letra de los documentos oficiales del Ministerio de Defensa y de los comandos del Ministerio del Ejército Nacional, como por ejemplo la misión Yarborough del 1964, que hizo este general norteamericano al Estado colombiano, donde recomendó expresamente la necesidad de crear cuerpos paramilitares que hicieran actos de terrorismo contra los opositores comunistas. Y eso hoy lo que vimos del paramilitarismo 20 y 30 años después de la misión Yarborough, evidencia de que efectivamente lo que hizo esta misión y este general de recomendarle eso al ejército se implementó, se adoptó y se aplicó con las consecuencias que hemos visto y que se han visto del exterminio de un partido político completo como la Unión Patriótica o el exterminio de miles de militantes de sectores de izquierda. Finalmente, profesor Luis Carlos Domínguez, no podría dejarlo ir sin que habláramos de un hecho muy importante, y es que se encuentra en marcha en Colombia un proceso de paro nacional, así se le ha denominado a todas estas movilizaciones que vienen desde el 21 de noviembre. ¿Cómo ve usted los preparativos para el 25 de febrero y qué le hace falta para que definitivamente el gobierno actual, el régimen de Uribe Duque, pues realmente atienda las reclamaciones de este paro y de esas inmensas cantidades de masas populares y sobre todo de juventudes y estudiantes que se van a las calles a reclamar soluciones a sus problemas estructurales? Bueno, sí, Luis Alfonso, yo miro con optimismo y con fe la convocatoria, el llamado que hizo Gustavo Petro para que sea el 25 de febrero y no de marzo, cuando se retome la movilización nacional, ojalá con características de paro, que es lo que le ha faltado, de verdadero paro, y de movilización de la gente en las calles, para decirle al gobierno que hay una insatisfacción profunda con las líneas de políticas sociales y económicas del gobierno, que la situación social de la gente aumenta cada día más su desesperanza por la pobreza, por la marginalidad, por el desempleo, que la gente no soporta más este tipo de reformas tributarias o pensionales o laborales que se hacen siempre en desmedro de los más, del ciudadano, del más pobre, el más necesitado, del que tiene como única arma para defenderse en la vida la fuerza de trabajo. Pero además de eso, yo pienso que sobre la primera reacción del gobierno cuando el legendario 21 de noviembre, que es una movilización de millones de colombianos que hubo, millones de colombianos, en Bogotá nomás fueron 2 millones de colombianos movilizados, que la respuesta del gobierno de la tal conversación nacional hasta hoy, cero, hasta hoy es un fraude, no ha habido nada, es que no se ha instalado. Y además tampoco el asunto era conversar, porque la gran movilización no era para que conversaran, el asunto no es conversar, porque conversar lo hace cualquiera sobre cualquier cosa sin ningún compromiso. El asunto es negociar con compromisos de resultados en la mejora de las demandas populares, que es lo que no ha hecho nunca el gobierno, pero ni siquiera, Luis Alfonso, la tal conversación se ha iniciado. Muchas gracias, profesor Luis Carlos Domínguez, por acompañarnos esta tarde aquí en Bogotá en Periodismo Libre. Muchas gracias, Periodismo Libre, con mucho gusto, y para mí siempre es una satisfacción y un honor estar en estos micrófonos. Gracias. Volveremos con una nueva entrevista en Periodismo Libre.